un montón de mentiras que se han dicho internacionalmente sobre este caso. Lo que estamos viendo es que muchas personas con programas en canales digitales están utilizando esta tragedia para tratar de elevar el nivel de sus views y de sus suscriptores en base a mentiras. Y mientras en el caso de Antonio Payá, la investigación, eso simple y llanamente va a ser un resarcimiento económico a los familiares de las víctimas, porque está más que determinado que ahí no había intención de dañar. Si tú observas las fotos del momento exacto en el cual ese techo colapsó, ¿ok? Yo nunca he visto un techo en mi vida que colapse de una forma rectagonal perfectamente. Yo nunca había visto eso. Primera vez en mi existencia, porque no es cierto que cada parte del techo tenía la misma cantidad de peso encima. ¿Me escuchas ahí? Mucho mejor. Ahora Nítido. sí, nítido. Adelante. Bueno, mira, este caso está desnudando una realidad clasista. El flaco mencionó hace un momento la posición del desposeído contra el que tiene una posición privilegiada en la vida. Empezando por ahí. Ese es lo primero, pero ese es el ciudadano de a pie. Hay un montón de mentiras que se han dicho internacionalmente sobre este caso. Lo primero, no es cierto que cada dominicano, cada uno de los 12 millones de dominicanos perdió un familiar, un ser querido en la discoteca de Jet Set. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Si eso hubiese sido así, la policía, la Interior y Policía no hubiese tenido que desbaratar fiestas en el medio del duelo de Semana Santa o del malestar de Semana Santa que generó la tragedia. Cada persona que estaba en una fiesta durante la Semana Santa no perdió a ningún ser querido. Y fueron decenas de fiestas que hubo que destruir. O sea, esas personas no eran deudos de ninguno de los que perdieron su vida en el Jet Set. Eso creo que es más que obvio. La segunda mentira ha sido la cantidad de fallecidos. No es cierto que ahí hubo 500 y algo de fallecidos. Eso no es cierto. Eso, lo que estamos viendo es que muchas personas con programas en canales digitales están utilizando esta tragedia para tratar de elevar el nivel de sus views y de sus suscriptores en base a mentiras. Y mientras más se magnifica la mentira, ¿ok? Mejor, más personas van a ver lo que ellos te ofrecen. En el caso de Antonio Payá, la investigación, eso simple y llanamente va a ser un resarcimiento económico a los familiares de las víctimas. Eso no va a pasar de ahí. Y en el caso de que haya una condena de prisión, no van a ser más de 2 años, quizás en el peor de los escenarios 3, porque está más que determinado que ahí no había intención de dañar, cuando el propietario ha sido un afectado de primera mano, con familiares, con amigos íntimos y con un medio de sustento que es su negocio. ¿Ok? Entonces, la investigación tampoco, en República Dominicana no existen peritos capaces para llevar un peritaje, valga la redundancia, en una investigación como esta. Primero, el manejo de los escombros, cómo los escombros se mueven. Esos escombros tenían que llevarse a un área del mismo dimensionamiento de la discoteca y rearmar como si fuera un rompecabezas los escombros para ver. Claro, eso se lleva a un área controlada climatológicamente, bajo techo o bajo carpa, ¿ok? Y se reensambla. Luego tienes un equipo de estructuralistas forenses que van a mirar todo lo que pasó, pero luego está lo que es el plano. Esos estructuralistas, esos ingenieros tienen que determinar el metraje cúbico de concreto armado del techo, o sea, concreto armado es cemento más metal. Y ese metraje cúbico te da la capacidad de carga del techo. Pero ojo, esa capacidad de carga tiene que compaginar con los planos de quien construyó el edificio.
porque la capacidad de carga en ingeniería civil también se pone en los planos. Entonces, cuando tú tienes los planos que han machado con el concreto armado, el varillaje, el metraje, entonces tú tienes que tomar todo itemizado, o sea, cada pieza de equipo que había arriba del techo, la obra viva. Obra viva es todo lo que está del techo hacia arriba. Obra muerta es todo lo que está del techo hacia abajo, entiéndase, lo que cuelga dentro de la estructura. Eso fijo. ¿Ok? Y tú tienes que tomar cada una de las características de ese equipo. Metros cúbicos, metro cuadrado de espacio, funcionalidad, constructor y peso. Y luego sumarizar todo eso. Y de ahí es que tú puedes tener una idea si había una sobrecarga o no, porque tú puedes tener un artículo, un equipo, una pieza de equipo de medio metro de anchura, pero que te pese 500 libras. Y tú puedes tener una de 25 metros que te pesa únicamente 200 libras. O sea, la masa de un equipo determina su peso, no el tamaño y la extensión. Exactamente. Ahora, completamente ahora te digo esto también. Si tú observas las fotos del momento exacto en el cual ese techo colapsó, ¿ok? Yo nunca he visto un techo en mi vida que colapse de una forma rectagonal perfectamente. Yo nunca había visto eso. Primera vez en mi existencia, porque no es cierto que cada parte del techo tenía la misma cantidad de peso encima. Eso no puede ser, eso simple y llanamente no aplica en física ni en ingeniería. No aplica. Se supone que si el techo colapsa, entonces tú tienes un individuo que dice en las redes sociales, de las redes sociales lo que se puede creer es menos de la mitad, del 1% de lo que se publica. Un individuo que te dice, informe preliminar. No, señor, ahí no hay informe porque usted nunca estuvo arriba de ese techo, usted no miró la pluviometría, si ahí había agua acumulada, usted no lo sabe, y si la había, qué cantidad. Usted no sabe el peso de los equipos en sí como tal, ni el constructor de esos equipos, ni el ingeniero que montó esos equipos, ni las compañías que fueron contratadas. En la República Dominicana no existe capacidad para ese tipo de peritaje. Y te lo digo claramente, ¿qué sería más fácil resolver? El caso de la norteamericana en la playa, el caso del niño de Jarabacoa o la tragedia de Jet en un caso de investigación. Si tú no puedes solucionar la desaparición de un niño de un área controlada, la desaparición de una joven en un área controlada de un motel, tú no tienes la capacidad para tú hacer un peritaje en una desgracia donde han fallecido más de 200 personas. Y lo que nadie dice aquí, lo que nadie exige en la República Dominicana es una preparación de los organismos de seguridad y de socorro. Los moteles, ustedes tienen torres de más de 25 pisos en la República Dominicana, donde ustedes no tienen camiones de bomberos que ni siquiera alcancen los 50 pies de altura. Eso en es verdad. Santiago llega a 12 pisos. Ustedes no tienen ley de voluntariado para que una persona en una compañía privada que desee ir a trabajar en una emergencia, su trabajo no peligre, como se utiliza en Occidente, la inmensa mayoría de los países de Occidente. Si yo soy un profesional de alta gama de tu programa y hay una emergencia como el caso del Jet Set, yo simplemente te digo, mira, yo soy un socorrista, yo voy a ir a estar allá y tú tienes que dejarme y tienes que pagarme. Y no puedes quitarme mi trabajo por los días que yo esté ausente. Eso no existe en la República Dominicana, que es el único país de América, junto con Haití, que no tiene una ley de voluntariado a ese nivel. Entonces, sí, todos los países signatarios de la ONU tienen esa ley de voluntariado, excepto la República Dominicana, por la miseria del sector empleador. El sector empleador, tanto público como privado, ambos. En el caso de Antonio Espaillat, aquí se ve el rechazo que se ha cultivado durante siglos por el por la forma tan marginal en que las personas desposeídas se sienten hacia aquellos que tienen más, por el trato que los empleadores han dado. Hasta hace pocos años en la República Dominicana,
un empleador español prefería traer para los puestos de administración y supervisión españoles cuasi analfabetos en lugar de darle esos trabajos a dominicanos con profesionalidad, con estudios superiores. Ustedes han escuchado que muchísimos jóvenes que estudian y se hacen profesionales en maestrías y doctorados en el extranjero prefieren no volver a la República Dominicana porque no encuentran colocación. Se fuga el Sí. cerebro. Salarios de miseria. Entonces, Arturo, el señor Antonio Espaillat está cosechando en su desgracia, ¿ok? Lo que el sector empleador ha venido sembrando en la mentalidad de la clase trabajadora o de la clase desposeída. El Estado Dominicano en esta coyuntura tiene muchísimas cosas que hacer que no van en detrimento, por ejemplo, del contribuyente. Las AFP, el presidente pudiera hacer un decreto, que no tiene que ser una ley, un decreto donde todos los familiares de los fallecidos reciban los beneficios de la AFP que sus fallecidos tenían acumulados, de una forma expedita, rápida. Debería hacerlo así. El gobierno puede Dentro de lo hacer. de Omar está eso. Pero que no debe de ser una ley, porque es que eso puede hacerse a través de un decreto, porque la tragedia está ahí. Sí, Otra sí. de las cosas que pudiera hacerse es que el gobierno, y esto el gobierno puede hacerlo sin ningún tipo de problema, es que ahora que hay una dinámica diferente en la familia de sus fallecidos, que va a tener que entrar procesos de herencia, que todas estas propiedades que tengan que traspasarse de aquellos que fallecieron en el Jet Set hacia sus herederos directos estén exentos de los costos De impuestos. del impuesto sucesoral. Sí. El Estado puede hacerlo a través de un simple decreto Sí, para sí. que las dinámicas de esas familias económicas sean lo menos traumáticas posibles Tienes razón. a nivel financiero. Tiene mucha lógica. Entonces, en el caso este de Espaillat, yo leí de una persona que puso una demanda de 300 millones. El que le dio ese Asesoría. consejo a esa familia sabe de derecho lo que yo sé de caminar sobre la luna. Nada. Porque Gracias. tú no puedes, tú puedes pedir 300, 500, 600. La vida humana no tiene precio, pero en términos de indemnización legal, sí tiene un precio la vida. Y lo vemos cada vez que un avión, una línea aérea tiene que indemnizar fallecidos. No es cierto que le dan 10, 15, 20 millones de dólares, eso no es cierto. 300 millones de pesos, que son 6 millones de dólares, esas personas no lo van a ver jamás, ni ellos ni ninguno de sus descendientes. Simple y llanamente eso no va a suceder. En el papel tú puedes poner lo que tú quieras, pero una demanda tiene que estar siempre ligada a lo que es la razón y a lo que es posible, porque nadie está obligado a lo imposible. Aún el propietario del Jet Set no está obligado a lo imposible para resarcir las pérdidas de vidas. Todo tiene una lógica y un raciocinio. Una pregunta, Así que antes que te vaya, una pregunta que me dice Alex que te haga. ¿Tuviste la Dígame. entrevista de Antonio Espaillat? Sí, la vi completa. La pregunta que te hace Alex Quesada. En la entrevista, la pregunta del bolsillo, como Graimer Méndez. En la entrevista, ¿la entrevista es incriminatoria, sí o no? No, para nada. Para nada. Ok. Porque cuando... Yo te voy a dar un ejemplo, Bandy, muy simple. ¿Tú has comprado apartamento alguna vez? O Oppenheimer o la jovencita a tu ¿Y lado. con qué? ¿Con ¿Con qué? qué? Yo, No hay con forma. qué? Mira, Yo sé de contrato, nosotros sé de aquí, contrato. aquí los cuatro que estamos aquí. Vivimos alquilados. Mira, bueno, dame sacarlo. Ok. Los tres hombres de aquí, los cuatro, los tres, no tenemos un peso. Tú no nos vas pidiendo superchat y por PayPal. Pero sabemos. Yo no, yo tengo mi dinero. Pero Ni un sabemos lo de la motor. letra Sí tiene su pequeña. cuarto, Sabemos lo de la letra pequeña. Sí. Ni un motor. Ok. Flaco no tiene ni un motor. Oye, Repite. O sea, la pregunta lo que yo te iba a puntualizar es esto. Cuando una persona adquiere un apartamento o alquila un apartamento, tú no ves a una persona subiendo al apartamento de arriba a decirle al vecino, permítame ver su piso, por favor, que ese es mi techo, La para bañera. ver si tiene problemas. no, es verdad. Exacto. Cuando tú compras una propiedad, las propiedades
en Occidente y la República Dominicana se maneja por ese punto. Las propiedades cuando tú las compras, tú las estás comprando dentro de un escalafón de buena fe, de acuerdo a lo que el ingeniero que te la vendió o la persona que hizo la evaluación de la propiedad te dijo. Si cuando él adquirió esa propiedad, su familia, porque hay algo que las personas no toman en consideración. Cuando esa propiedad se alquila, tú tomas un papeleo que te da lo que son los reportes que el Estado está en obligación de proveer de toda estructura. El planetario, si a él no le dijeron en ningún momento que había un problema con el techo, tú vas a creer que él, el propietario, el que lo adquirió de una persona que ya lo había construido, que tenía los planos, que tenía los permisos de operación. ¿Tú crees que él va a coger una escalera, él, y él se va a subir al techo, él, personalmente, a mirar lo que había ahí? Por el amor de Dios. Él es un empresario, él delega, igual que delego yo en mi compañía. Y si a mí no se me pone en atención de un problema, yo no puedo solucionarlo. Su entrevista no es incriminatoria, por el contrario, su entrevista es más humana y cándida que una de las entrevistas más cándidas que yo he visto de una persona en una situación como esta. Gracias, No es Carlos. incriminatoria. Gracias. Así que mi Carlos. hermano se cuida mucho, un placer. Gracias. Ahí estaba Carlos Cabrera, siempre muy atinada la llamada de Carlos Cabrera. Vio público. Esa era la calidad de llamada que yo quería tomar. Pero y que él no se me fuera. No, yo sabía que era él. No, ahora oye, vení para No, 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 por eso yo, coño, es Carlos, es Que lo Carlos. van a cancelar después que se acabe el programa. Oye ahí. Depende de su empleo. Sí. No, Luego de la